buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva en este ya fin de semana. Por fin se cumplió la cita que estaban esperando, sobre todo muchas runners, mujeres. ¿Por qué? Porque este fin de semana, el próximo domingo, se va a llevar a cabo por primera vez en nuestro país una carrera que ha tenido éxito alrededor de todo el mundo, sobre todo en territorio asiático. Se trata de la carrera Barbie, la muñeca más famosa de todo el mundo. El próximo domingo llega por primera vez a nuestro país la carrera Barbie, la cual se llevará a cabo en el bosque de Chapultepec. Se estima que serán alrededor de 6,000 personas las que participen en esta carrera, la gran mayoría fans de esta muñeca que marcó una época y que por igual gusta a personas de todas las edades. La carrera contará con rutas de 3 y 10 kilómetros y durante todo el trayecto los participantes podrán disfrutar de distintas activaciones alusivas a Barbie. Lo especial de esta carrera es que se organiza para festejar los 59 años de Barbie y como parte del festejo también habrá premios al cruzar la meta para los corredores. De igual forma, los organizadores del evento hicieron una invitación para que los participantes vayan a la carrera disfrazados de su Barbie favorita. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, el técnico de la Selección Nacional Mexicana, Juan Carlos Osorio, habló precisamente hoy, rompió el silencio sobre la fiesta que se tuvieron un grupo de jugadores de seleccionados nacionales el pasado fin de semana y que armó todo un escándalo en torno al combinado nacional. Vamos a escuchar palabras de Juan Carlos Osorio, las dio allá en Copenhague, en Dinamarca, previo al partido del día de mañana. Siempre estuvimos, y yo estuve consciente de la reunión, del momento que iban a tener los jugadores, de compartir entre ellos. Llevábamos 19 días de concentración, sabíamos que aparte de ese día, ojalá que vamos a estar concentrados otros 25, 30, y que era importante a solicitud de los jugadores que tuvieran ese tiempo entre ellos. Creo que era, como bien lo dice Andrés, su tiempo libre. Valoro que siempre hubo honestidad de parte de nuestros jugadores para con nosotros, de no solamente decirnos lo que iba a pasar, sino que estuviéramos de acuerdo. Este señor es labioso como si, solo se los resumo. Él sabía de la fiesta según él autorizó, aunque ojo, apenas hace unas horas el diario El País de España da a conocer una nueva versión, rápidamente la digo, que estuvieron los 23 jugadores presentes y que esto se trata parte de toda una división que hay en el vestidor y que son propios jugadores del interior los que filtraron las fotos en contra de otro grupo que es el que quedó exhibido. Dicen que el grupo que filtró según el diario El País de España, las fotos son un grupo encabezado por Javier Hernández y Carlos Vela en contra de los jugadores que se fueron exhibidos en estas fotos publicadas por la revista TV Notas. Hay mucha tela y ojo que son 23, los 23 asistieron, sí. Y se habla de que no fueron escorts las muchachas que estuvieron ahí, sino familiares, y habla esta nota también de que son familiares los que dieron las declaraciones en El País de España. Sería una pues muy mala señal para el Mundial que viene, ¿eh? Completamente roto, sí, roto el equipo, las declaraciones de Osorio, un tipo que se le fue la disciplina a 9 días del Mundial. Rápidamente, mañana juega México frente a Dinamarca, 1 de la tarde precisamente allá en el estadio Brøndby en Copenhague, y también que no se nos olvide porque a las 11 de la mañana se juega el torneo de las Esperanzas del Toulon, México en la gran final frente a Inglaterra, 11 de la mañana, así que corridito fútbol, primero la sub-21 en el Esperanzas del Toulon y luego la selección mayor. Es la información deportiva, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y sobre